la arquitectura del paisaje es política. Estamos trabajando con sistemas vivos para crear una naturaleza ideal para un espacio y si lo estás soñando es porque lo puedes hacer. Esto es Entre Campers, un podcast donde compartimos ideas reales y con impacto. Voces de quienes crean con propósito, desde su historia y lo que los mueve. Isabel Brostella, arquitecta del paisaje, fundadora de la firma de arquitectura paisajista Rizoma Studio y aparte egresada de Harvard, llegó a Panamá llena de ideas y de inspiración para encontrarse con las realidades de Latinoamérica en una industria que poco había sido antes practicada. En este episodio, ella nos cuenta sobre la intersección entre el paisajismo y otras industrias como el psicoanálisis, la tecnología y el urbanismo, y nos cuenta sobre las lecciones que ha aprendido emprendiendo en Panamá y construyendo una nueva industria desde cero. Isa, algo que me encanta de tu historia es que tú estudiaste en Northeastern, UPenn, Harvard, llegaste a Panamá, lanzaste 3 compañías. Cuéntanos cómo ha sido esa transición de la académica al mundo profesional, llegando a Panamá y qué desafíos tal vez te encontraste recién llegada al lugar que te vio crecer después de pasar tanto tiempo estudiando afuera de Panamá en Estados Unidos. Hola, Jules. Bueno, es un placer estar aquí para empezar. Y me gustaría, creo que responder diciendo que para mí la academia y la práctica van de la mano. O sea, yo pienso que para poder innovar y para poder hacer los trabajos bien, una se tiene que alimentar de la otra. Y por ende, para mí fue muy emocionante regresar a entrar a un mundo de práctica cuando lo que estaba acostumbrada en la última década era mayormente académico. Entonces creo que para entrar un poco en los desafíos, diría que fue realizar que tenía que aplicar la academia en la práctica para poder ejercer como me habían entrenado para ejercer por un lado, pero por otro lado está toda la parte de la percepción de la disciplina en Panamá y en Latinoamérica en general, que mayormente piensan que hacemos jardinería o que la disciplina es una extensión de la arquitectura o una especialización de la misma, y eso crea muchos limitantes para poder realmente practicar. Entonces, la parte académica me ayudó muchísimo a poder sentar bases fuertes y poder explicar qué es lo que hacemos y por qué, y creo que hemos empezado a ver el resultado ya con los años, en los últimos 6 años, pues. Me encanta. Isa, y tal vez expándanos un poco más en esa definición de lo que es la arquitectura paisajista para quienes tal vez no la conocen. La arquitectura del paisaje, para ponerlo sencillo, en corto, es una herramienta de planificación territorial. ¿Eso qué significa? Que esta herramienta te permite identificar crisis climáticas, culturales o urbanas y poder responder a ellas desde un lugar local, o sea, de lo que está ocurriendo en el espacio. Entonces, creo que para no complicarlo más, esa es una definición corta y breve que explica la profundidad de la disciplina. Y hablas de estas dicotomías tal vez entre la teoría que aprendiste, especialmente cuando estabas en Harvard, que fue tu escuela de paisajismo, y esa realidad práctica cuando llegaste a Panamá y pues Latinoamérica en general. Cuéntanos un poco qué diferencias encontraste y qué cosas se mantuvieron, digamos, reales cuando llegaste atrás del tiempo. Ok, algo real sobre la disciplina en otros lugares como Estados Unidos, Europa, Australia, en muchos otros lugares es que al estar establecida ya tienen un marco legal claro, es decir, regulaciones que pueden desde entender cuál es el uso del acuífero y su recarga hasta cuántos cruces peatonales están ocurriendo en una calle principal. Entonces, esos marcos legales son muy importantes en Panamá. Como no se tiene licenciatura ni idoneidad, es muy difícil practicar sin eso. Por otro lado, tienes la parte de inversión pública. En estos países se tiene muchísima inversión que permite que crezca y que se creen estos espacios públicos mayormente o intervenciones territoriales que tienen impactos ecológicos importantes, ¿no? Y contrastándolo con Panamá, existen inversiones pero no priorizando esta perspectiva. Y por último diría la parte de la paciencia y la visión a largo plazo, que entra un poco la parte política de Panamá también, que no hay tanta continuidad en políticas públicas y cómo nos manejamos, y yo creo que eso es muy relevante porque al final
la arquitectura del paisaje es política. O sea, todo lo que tú intervienes o haces en un paisaje va a tener una consecuencia, ya sea positiva o negativa, ¿no? Entonces, creo que poder ver a futuro y entender que son procesos y que tenemos que tener paciencia porque estamos trabajando con sistemas vivos para crear una naturaleza ideal para un espacio es importantísimo. Ya, creo que con eso te respondo esa parte. Me encanta porque se nota que tienes una visión multidimensional de lo que es la práctica y creo que a nivel concreto Panamá pues es uno de los países más biodiversos del mundo que de por sí trae, digamos, otros beneficios, incluso capaz hasta retos, comparado con regiones como Estados Unidos, Europa, mencionaste Australia. Sí. Cuéntame cómo ha evolucionado la percepción del paisajismo en Panamá e incluso en la región en los últimos años y pues desde que llegaste a emprender acá. Ok. Yo pienso que en los últimos años, y con los últimos años me refiero a los últimos 6 años, que es cuando puedo hablar realmente de la práctica y he estado mucho más involucrada en la región, en Panamá y qué está pasando, sí han habido avances. Hay, por ejemplo, en Latinoamérica una Bienal de Arquitectura del Paisaje, que es algo que empieza a impulsar estas ideas. Por ejemplo, que yo vea en países como México, Argentina y Brasil competencias donde se utiliza la arquitectura del paisaje como una herramienta de planificación territorial, que fue lo que te comenté antes, me llena de emoción y de paz porque sé que estamos empezando. Y en Panamá, especialmente en Panamá, yo he tenido muy buena respuesta por parte de los estudiantes. Eso me llena muchísimo porque sé que sé que hay una necesidad, pero sé que los estudiantes cada vez más se están informando sobre este tema y les está interesando poder conocerla, entrenarse y practicar. Entonces creo que eso es una buena señal porque significa que las generaciones que vienen están interesados y quieren continuar estableciendo esta disciplina, que es un reto enorme. Así que pienso que estamos empezando, digamos. Algo que comentas es este tema de los estudiantes como, digamos, un perfil y que lo conoces de lleno, has estado montando talleres universitarios, no entiendo cómo encuentras el tiempo para, aparte, lanzar libros, exposiciones de arte. Cuéntanos un poquito cómo influye la colaboración del arte, la arquitectura, la ciencia, la pedagogía en tu trabajo como paisajista y en el día a día cuando estás revisando proyectos. Claro, esa parte de colaboración multidisciplinaria es esencial para la arquitectura del paisaje porque como estoy hablándoles de escalas, estamos hablando de escalas mayormente territoriales, ¿no? Y uno no puede pretender que un humano o una profesión es capaz de crear un diseño capaz de responder a todas las complejidades que se encuentran en esa escala sin colaborar. Entonces, para mí, la magia ocurre cuando hay una intersección de disciplinas en un proyecto y de hecho en mi experiencia en los proyectos donde colaboro con diferentes profesionales, es decir, urbanistas, ingenieros que están siempre en mi equipo, arquitectos, artistas y la comunidad, es donde realmente nacen proyectos holísticos. Entonces pienso que la colaboración multidisciplinaria es increíblemente importante y es algo que yo, como mencionaste, conscientemente elijo practicar porque realmente siempre aprendo y sigo creciendo también como profesional al tener diversas perspectivas y creo que es la manera de seguir y de crecer. Claro. ¿Se te ocurre algún ejemplo que nos quieras compartir? Creo que es una intersección tan única que has tenido la experiencia de vivir, que puede ser interesante, alguna anécdota o algún proyecto que haya combinado, digamos, todas estas diferentes facetas que a veces la gente ni siquiera piensa que estarán combinadas. Claro. Quiero hablar de una intersección que es la que menos tu audiencia se va a esperar, que es la de la arquitectura del paisaje con el psicoanálisis. Me parece que esa es una que puede hacer a las personas verlo todo desde otra perspectiva porque el diseño necesita este tipo de input para poder florecer. Entonces, tenía un proyecto con mi mamá es psicoanalista, y hablando con ella, tenemos una relación muy cercana, nos empezamos a dar cuenta de las similitudes que había entre la arquitectura del paisaje y el psicoanálisis en relación a su proceso. Y no solamente en relación al proceso de cómo funciona, sino a lo privilegiado que son estas disciplinas y cómo entonces, si empezábamos a colaborar, podíamos empezar a romperlo. Entonces, escribimos un artículo que presentamos en una conferencia donde básicamente empezamos a hablar de cómo, a través del psicoanálisis, el psicoanalista interviene
o tiene un impacto en el mundo interno de una persona para que entonces ese mundo interno tenga un impacto en el mundo externo. Y el arquitecto paisajista tiene una intervención o un efecto en el mundo externo para poder sanar o tener un impacto en el mundo interno. Entonces, con eso les quiero decir que hay demasiada relación y de hecho empezamos a hacer viñetas y esta es una exploración que todavía estamos haciendo en proyectos para ver cómo, por ejemplo, proyectos que tienen mucho duelo por traumas del paisaje o no traumas del paisaje, por efectos naturales que realmente han sido impulsados por la mano humana en nuestro análisis, puede llegar a tener un impacto enorme de sanación cuando se trabaja con una perspectiva psicoanalítica, además de la intervención en el paisaje. Entonces ha sido muy bonito unir estos dos mundos, pongámoslo así, para poder tener un resultado que ayuda a las personas a estar mejor. Porque al final en la arquitectura del paisaje, y otra cosa que quiero decir de la arquitectura del paisaje es que lo que hace es mejorar la calidad de vida ecológica, social, lo que sea que esté pasando en el espacio. Entonces, para mí eso es lo que mi motor, ¿no? Lo que me apasiona y lo que me hace continuar. Me parece muy interesante cómo utilizas palabras como el trauma del territorio, el dolor de la tierra, porque creo que refleja mucho lo que es fácil y lo que es difícil, ¿no? Dentro de un espacio y dentro de un ambiente ecológico. Y cuando estamos hablando de ese tipo de plantas y de especies, tú hablas mucho siempre de las plantas nativas, esos comportamientos tal vez humanos que ya son naturales y cómo puedes implementar arquitectura y diseño que se adapte a las realidades tanto culturales como del medio ambiente que ya son parte de ese espacio. Ahora, cuéntame cómo ves el contraste entre priorizar eso que ya está y la innovación. ¿Cómo trabajan estos dos componentes a la vez desde un ojo paisajista? Es que para mí la verdadera innovación ocurre cuando se lee lo que está pasando en el territorio. ¿Por qué? Porque si tú empiezas a entender los trazos y la memoria que hay, te permite entonces intervenir de una forma donde no estás imponiendo, ¿ok? Que es lo opuesto a lo que es el colonialismo. O sea, en vez de imponer un sistema, yo estoy leyendo qué está ocurriendo en el sistema o en los sistemas y entonces haciendo una intervención de diseño que pueda aportarle al mismo y por ende eso genera innovación. Así que lo veo completamente de la mano. Isa, ¿y qué papel crees que juega el paisajismo en la preservación de esa memoria colectiva de los ciudadanos que participan en el paisaje? A mí me encantaría decir que el paisaje todo lo recuerda. Los trazos del paisaje son evidencia de lo que ocurrió y eso me refiero con dónde era el flujo del agua, cuáles eran las especies que se utilizaban, cuáles eran las actividades y el uso que tenía ese territorio. Y pienso que aprender a leer estos trazos te permite respetar momentos que en otro caso hubiesen sido borrados o ignorados. Entonces veo demasiado potencial en poder encontrar estos momentos o estos trazos en el paisaje para poder innovar y crear diseños que respondan al mismo y que recuerden siempre lo que pasaba en ese momento o en ese espacio, aunque fuera en el pasado. O sea, no necesariamente es recrear un sistema, sino respetarlo o revelar aspectos de él. Ahora, tú saliste de Harvard, llegaste a Panamá, montaste tu firma. ¿Cómo fue ese proceso de simplemente tirarte al agua y tomar esa decisión de emprender, incluso antes de tal vez a tomar un camino más tradicional, de unirte a una firma establecida, aprender las prácticas que ya se hacían en Panamá? Me imagino que revolcarte en el mundo burocrático debe haber sido un universo de por sí. Sí. Cuéntanos un poquito de qué te llevó a tomar esa decisión y cómo fue el proceso de emprender, especialmente en ese momento. Ok. Para mí, en realidad, yo nunca tuve una opción de venir a Panamá a practicar en una firma porque no existían firmas que hicieran lo que yo quería hacer. Entonces, por un lado, tenía esa oportunidad, porque al final yo lo veía como una oportunidad de regresar a mi país, estar con mis amigos y familia y poder aportar todo el conocimiento que tenía a un nuevo territorio, ¿no? Entonces, esa parte me emocionaba un poco, pero lo que realmente me hizo lanzarme al agua, como lo dices, fue entender la necesidad que tenía nuestro país, porque ver que, y te estoy hablando de lo más básico, o sea, entender de que no tenemos cómo caminar en la ciudad de Panamá y dependemos del carro, que no puedo creer que todavía estamos conversando de esto, era algo que yo pensaba que iba a ser mucho más fácil de cambiar.
Entonces también aprendí mucho en este proceso de querer venir a comerme el mundo, entender que, ok, no, Panamá está como está por múltiples razones, por múltiples factores políticos y burocráticos que están fuera de nuestro control, pero igual existe una posibilidad. Es más difícil, pero es lo que estamos tratando de hacer en Rizoma, que es entrar poco a poco, mostrar información, mostrar data, porque una de las cosas que no mencioné antes cuando estaba haciendo la comparación de lo que estaba ocurriendo en Estados Unidos, Europa, en otros países versus Panamá, es que cómo podemos llegar a tener todos estos marcos legales y todas estas cosas si realmente no tenemos la herramienta o la base para poder hacer un análisis. Entonces, es tan complicado que nosotros tenemos que levantar nuestra propia data, si hay data. Cada vez más hay instituciones como ESRI, Smithsonian, que están tratando de sacar data, pero es un desafío gigante. Entonces, nada, basado en esta necesidad tan grande que había, tomé la decisión de empezar poco a poco y tener paciencia, así como la disciplina requiere paciencia, yo también tenerla para ir poco a poco y poder lograr un resultado que incremente la calidad de vida de Panamá poco, o sea, mientras practique. Me parece increíble cómo a través de lo que venimos conversando has hablado mucho de estos problemas como oportunidad. Creo que gran parte del carisma de Panamá es esa oportunidad y ese potencial que todos le vemos y muchas veces solamente el cambio de percepción logra ver muchas cosas. Cuéntanos de par de oportunidades de esas que estás viendo en Panamá que capaz sean mangos bajitos que si implementamos pudiéramos automáticamente mejorar mucho más la calidad de vida. Por ejemplo, mencionaste aceras, me has hablado antes de palmeras por árboles, estrategias que pudiéramos implementar. O sea, primero que todo creo que en tema de la ciudad estamos hablando de implementar los sistemas básicos, es decir, no solamente las aceras que tengan una función, sino el manejo del agua de lluvia, que Panamá es uno de los países donde más llueve en el mundo y nosotros tenemos sequías. Mira lo que está pasando en el canal. Eso realmente, si estuviéramos implementando estrategias de planificación que respondieran a la arquitectura del paisaje, ya tuviéramos un resultado distinto. ¿Por qué? Porque hay muchas estrategias que puedes implementar para manejar el agua de lluvia y esto puede ser desde la escala urbana en las aceras como en una escala más territorial con lagos de retención, etcétera, etcétera. Entonces creo que eso es una manera muy fácil de empezar y tener un cambio gigante. Y por otro lado, no puedo no mencionar la parte de la gestión de basura. Sé que hay distritos como San Miguelito donde Irma Hernández ya está implementando un plan para poder tener una gestión de residuos sólidos eficiente y estoy muy emocionada por ver dónde les llevan estos próximos años porque sé que va a poder ser un referente para el país. Me encanta. Isa, ¿y el nombre rizoma? Tiene connotaciones en la biología, en la filosofía. Cuéntanos cómo escogiste este nombre y qué tipo de filosofía refleja para el estudio que estás construyendo. Bueno, rizoma, en la parte técnica, digamos, es un tallo. Vamos a pensar en el jengibre, para tener una idea. Es un tallo que básicamente brota raíces horizontales y tallos verticales. Y eso para mí simbolizaba la parte de romper la jerarquía. Yo quería crear un estudio donde realmente hubiera una cultura sana, no comparándolo con un estudio de arquitectura tradicional, donde realmente las condiciones son pesadas. Yo tuve la experiencia de trabajar en estudios de arquitectura y quería alejarme un poco de eso. Entonces, para mí, el nombre representa como que romper la jerarquía, ser bastante horizontal y poder priorizar la calidad, básicamente. ¿Y cómo tienes estructurado tu equipo? ¿Qué cosas buscas en profesionales? ¿Qué está saliendo ahorita mismo pues, del talento panameño y latino cuando se trata del mundo de la arquitectura del paisaje? O sea, mi equipo ahorita mismo es pequeño. A mí me gusta tener un equipo pequeño porque refleja la calidad. Creo que trato de tener profesionales de diversas disciplinas, como hemos estado hablando. Usualmente tengo campos de ingeniería, arquitectura. Lastimosamente, el paisajismo todavía no cuento con nadie, además de mi persona. Me gustaría tener más arquitectos paisajistas, pero lastimosamente al momento no hay tanta formación en Panamá, así que así es como está estructurado al momento el negocio. ¿Y
¿qué visión le ves a Rizoma a largo plazo? ¿Qué tipo de impacto quisieras tener en Latinoamérica en los próximos años? Bueno, me encantaría, para empezar, quedarme como una firma relativamente pequeña. No quiero ser enorme, quiero poder realmente compartir información, que otros profesionales se puedan educar y puedan practicar y poder crear un network o un sistema de arquitectos paisajistas que realmente tengan una competencia sana. Porque pienso que la oportunidad de estar empezando esta disciplina en Panamá es que podemos establecerla con diferentes parámetros, y uno de los parámetros que a mí me gustaría implementar es apoyarnos, crear una comunidad en vez de esta competencia no sana que veo en otras disciplinas ocurriendo en Panamá. Entonces eso por un lado. Y la visión a largo plazo, o sea, la visión a largo plazo que veo para Rizoma es que se mantenga pequeña, como estaba mencionando, por un lado, pero por otro lado me gustaría salir de Panamá. Salir de Panamá, me refiero a Latinoamérica, me encanta la región, creo que así como cada proyecto es diverso y tiene cultura, especies, suelos diferentes, así mismo ocurre en toda Latinoamérica, entonces me encantaría poder ir a otros países para entender qué está ocurriendo y aportar y crecer. Además de que también hay más oportunidades, también de competencias, de poder aplicar sistemas territoriales, que es lo que me hace un poco de falta en Panamá. Poco a poco estoy tratando de llegar a una escala más grande, pero por todas las limitantes que les he comentado es bastante difícil, así que estoy tratando de ver oportunidades para poder expandirme como el Rizoma y ver dónde llegamos con eso. Increíble. ¿Y qué consejo le darías a esos jóvenes arquitectos interesados en la arquitectura del paisaje, que quieren seguir un camino similar, incluso capaz aquellos que quieran emprender y montar su propio estudio? ¿Qué consejos les puedes aportar en esa etapa de su vida? Mi consejo principal es hacerlo. Si los estudiantes o las personas quieren emprender y hacer su propio negocio, pienso que siempre lo deben de hacer porque por algo están teniendo ese sentimiento y ese llamado. Y creo que una vez uno empieza, sí tienes desafíos más grandes que en otro contexto no tuvieras, pero te van a llenar de una manera que en los otros contextos no te llenaran. Entonces, al final, creo que en sencillo es go for it. Si lo estás soñando es porque lo puedes hacer. Me encanta, Sí. me encanta esa manera de ver la vida, tienes toda la razón. Isabel, y cuéntanos, ahora ya terminando nuestra llamada, 3 snippets flash, ¿qué podcast, libro, algún tipo de media que recomiendes sobre los temas que... Bueno, acabo de sacar un podcast que se llama Cuerpos de Tierra. Vamos a tener diversas conversaciones. Una es completamente diferente a la otra precisamente porque se enfoca en perspectivas de mujeres de diversas disciplinas. Así que realmente escucha la que te atraiga. Creo que algo siempre sale. Les recomiendo leerse un libro que se llama The Hidden Life of Trees. Ese libro me cambió la vida. Realmente empiezas a entender a los árboles como en corto algo superior a ti, y tenemos demasiado que aprender de no solo los árboles sino de las plantas, y pienso que ese libro es un buen punto para empezar. Y otro podcast que recomendaría, que es el que siempre escucho, se llama For the Wild, que también tiene diversos temas, así que también como que pueden seleccionar lo que les llame. Súper. ¿Algún arquitecto o emprendedor que admires? Digo, te admiro a ti. Te admiro por múltiples razones. La principal porque, como dije, sigues tus sueños. Realmente acabas de sacar un podcast y pienso que ya está posicionado. Sabes, eres capaz de seguir tus pasiones, y yo pienso que cuando uno actúa desde la pasión, el resultado siempre es fabuloso, y contigo siempre el resultado es fabuloso. Así que creo que te diría que tú, y no porque estoy hablando contigo, sino porque realmente lo comento igual con otras personas. Así que creo que tú. Gracias, Isa. ¿Y algún producto con el cual no puedes vivir sin? Tal vez un producto que utilices en el trabajo, capaz un producto en el día a día, algo que si se va mañana de tu vida, te colapsa todo. Creo que no dependo de ningún producto. Mi Muji Pen. De verdad, no pudiera vivir sin mi Muji Pen. Me ayuda a escribir como quiero, la línea es perfecta y realmente me encanta. Totalmente. Isa, bueno, con eso te dejo. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu sabiduría y nos vemos en el próximo camp. Perfecto. Chao.